Tras la noticia con Barry Cartaya. Cordial saludo para toda la familia venezolana. Bienvenidos a esta emisión especial de Tras la Noticia. Por ser la última semana del año y los primeros días de enero, vamos a recordar lo más interesante del 2023. Y vaya que hay mucha tela que cortar. Saben ustedes que somos un país en plena resistencia, referencia democrática, además de la resiliencia y la inteligencia de nuestro pueblo que con valentía ha enfrentado momentos difíciles. Bueno, hoy hablaremos exclusivamente de lo que fue el camino rumbo al referéndum consultivo, su convocatoria, su desarrollo, las decisiones y el diálogo. Quienes no querían reconocer a Venezuela se tuvieron que sentar en la misma mesa. Y Nicolás Maduro, face to face, 8 años después, encaró nada más y nada menos que a Irfan Ali, mandatario de la República Cooperativa de Guyana, con quien tenemos, no desde ahora, sino desde hace 150 años. Claro, ellos nacieron en el 66, nosotros en 1810, y no fue nada sencillo todo ese transitar independentista de Venezuela. Bueno, hay mapas, hay testimonios, hay además documentos que ratifican la soberanía venezolana sobre los 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba. Vamos de inmediato, sin más preámbulo, a conocer qué ocurrió y qué está pasando ahora mismo con el Esequibo, que es nuestro. Se despertó una gran pasión nacionalista. Esto es y seguirá siendo noticia. Bueno, el dignatario venezolano, como ha sido su premisa, más de 1000 llamados al diálogo en la política interna, etc. Mira, Nicolás Maduro ha conversado de manera magnánima, sincera, con quienes han querido asesinarlo. Hasta el propio Donald Trump fue uno de los que recurrió a estos llamados del presidente Nicolás Maduro para sentarlo en una mesa de diálogo. Un hombre que ha querido dilapidar por completo el buen vivir, el bienestar del pueblo venezolano, pero también con factores internos, externos, y esta oportunidad volvió a recurrir. Esta es 23 de septiembre, le dijo a Irfan Ali, su par guyanés, sentémonos en el lugar que usted quiera, con los testigos que usted quiera, pero esto se resuelve hablando. Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. A través del diálogo resolverlo, a través de la diplomacia. Porque además es el mandato del Acuerdo de Ginebra, firmado 16 de febrero de 1966 entre Reino Unido y Venezuela, para la solución pacífica, dialogada. No es la Unión Europea, no es Washington, no es la OEA, no se trata del Comando Sur, no, es ambas naciones. Fíjense ustedes cuáles fueron las repercusiones en aquel momento. Guyana se niega a dialogar con Maduro y el régimen lo acusa de tener una actitud hostil. Este es NTN24, por eso ese discurso y esa narrativa completamente contraria a las realidades. Pero, ¿qué dijo Irfan Ali? No quiero conversar con Venezuela, no reconozco nada. Yo me amparo en el laudo arbitral fraudulento de 1899. Tenemos una segunda página que dice lo siguiente. Fíjense ustedes. El presidente de Guyana llega al Esequibo y dice que no va a permitir que le quiten ni una pulgada. Esto fue el 27 de octubre, viernes 27 de octubre. Fíjense ustedes, en plena campaña, el hombre envalentonado le dijo a toda la sociedad guyanesa y a la comunidad internacional, bueno, desde el Esequibo, que era un territorio, además se puso un traje de militar, Irfan Ali, es decir, una clara amenaza. Se negaba el diálogo y comenzaba un proceso bélico que se frenó, ¿saben con quién? Con la convocatoria del referéndum consultivo. Así el jefe de Estado invitó a todos, indistintamente el tinte político. Por primera vez íbamos a unas elecciones sin polarización. Había un solo candidato, una sola candidata en este caso, nuestra patria Venezuela. Y el Consejo Nacional Electoral ha convocado para el domingo 3 de diciembre de este año 2023 a elecciones 3 de diciembre. Elecciones del referéndum consultivo de la Guayana Esequibo. Pueblo a la calle, pueblo a votar. Llamo al pueblo de Venezuela a elecciones el 3 de diciembre de este año.
Elecciones. Querían democracia, han pedido que Venezuela o dictadura. Hemos hecho 30 elecciones. ¿Y saben cuál fue la propuesta de una rama de la oposición radical? Con una bandera 7 estrellas, es decir, olvidando el mandato del Libertador de 1819. La octava estrella es la de Guayana. Machado pide suspender el referéndum consultivo sobre el Esequibo. ¿Y por qué lo vamos a suspender? ¿Qué quería ella? Fíjense ustedes, el referéndum hizo posible el diálogo, que se sentaran en la misma mesa. Pero hay otras repercusiones, fíjense acá. Guyana pide a la CIJ frenar referéndum del Esequibo en Venezuela. Recurrieron a la Corte Internacional de Justicia. Fíjense, eso está en el artículo 70 y en el 71. La convocatoria, un referéndum, y no es el primero. 7 referéndum ha hecho Venezuela, más que cualquier país de Europa, de Asia, de América, de África. 7 consultas populares para diferentes momentos, y este muy especial, porque nos unía a todos. Y finalmente, ¿qué dijo la CIJ? El primero cerraba la campaña. Viernes 1 de diciembre no hay que suspender el referéndum, y le pidió a Venezuela no intervenir, no agravar la situación de disputa sobre el Esequibo. Es decir, lo que ellos pidieron no lo consiguieron. Victoria diplomática, fue la primera victoria, y faltaban 48 horas para las elecciones. ¿Y qué vimos? Fíjense ustedes esta hermosa narrativa positiva que además se le mostró al mundo entero de qué manera el pueblo venezolano tiene un talante democrático, participativo, protagónico en cada uno de los conciertos que ha tenido que recurrir. Hablamos nada más y nada menos que de 30 elecciones en 24 años. Ningún pueblo ha sido tan convocado a comicios como el nuestro, y todavía nos llaman dictadura. Y además, más de 15.000 centros electorales, 5 preguntas, y el apoyo fue del 98%. No solamente lo histórico del referéndum, que era no polarizante, que unía a todos, que agrupaba a todo el que se siente orgulloso de ser venezolano, sino que además el resultado, fíjense, 98% de cada 100 que fue a votar, 98 dijo sí a no reconocer el laudo arbitral. Le dijo sí a solamente abrazarse el Acuerdo de Ginebra. Le dijo sí a no reconocer a la CIJ como mediador. Le dijo sí además a repudiar todo lo que ha sido un proceso lamentable de despojo de nuestro territorio, de petróleo, de gas y de oro, y al mismo tiempo sí a la construcción de un nuevo Estado. Es el resultado emblemático del 3 de diciembre, que abrió las compuertas de un nuevo camino, una sexta etapa. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, una sexta etapa de diálogo. 10.5 millones de personas salieron a sufragar. No fue una, no fueron dos, no, fueron 10.5 millones de venezolanos, de almas puras, de almas nobles, que le dijeron sí a esta causa revolucionaria, reivindicativa, por encima. Y cuando digo revolucionaria no quiere decir tema chavista, no, revolucionaria porque estábamos en una situación hostil del lado de Guyana, y nosotros respondimos ¿con qué? Con democracia. Así de abrumador fue el triunfo, y así lo celebró el jefe de Estado. Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba. Y el pueblo venezolano ha hablado alto y claro, y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela, sin discriminación, sin partidismo. Mira, de las elecciones previas a esta eran 29, 27 las ganó el chavismo, solo 2 las oposiciones, la reforma del año 2007 y posteriormente las elecciones parlamentarias del 2015. 2 triunfos, además a eso hay que sumarle las alcaldías y las gobernaciones, pero en líneas generales, cuando se apuestan los votos, cuando se apuesta el porcentaje, el chavismo había ganado 27 de 29, pero esta la ganamos todos. Es decir, esta hay que sumarla a las fuerzas opositoras que participaron y a las que no participaron también, porque indistintamente lo que vino después, y ya lo veremos, fue un resultado contundente, victorioso de nuestra soberanía. No había terminado el CNE de decir los datos, y fíjense ustedes, un análisis, un apellido que le pusieron, era referéndum consultivo, y de repente quitaron el consultivo y le pusieron no vinculante. Pero ¿saben para qué? Para desconocerlo. Toda la mentira alrededor. Fíjese, ¿qué significa que el referéndum de Venezuela no sea vinculante? ¿Y por qué no lo dijeron antes? Porque fíjense que aquí lo hemos visto.
no al diálogo, no al referéndum, y después que se hizo dijeron no es vinculante, es decir, que es un saludo a la bandera, es simplemente algo simbólico. No, en Venezuela las elecciones son vinculantes y obligantes. O Nicolás Maduro no es presidente. ¿Y es presidente por qué? Porque unas elecciones son vinculantes. O no aprobamos nuestra constitución en el 99. O no se aprobó la continuidad de Chávez en el 2004, en el primer referéndum revocatorio que conoció la historia política de la humanidad. No fue en Europa, no fue en Estados Unidos, fue en Venezuela. 15 de agosto de 2004, primer referéndum revocatorio. Fue Chávez, el primer líder mundial, que dijo, pongo mi cargo a la orden, que el pueblo decida. ¿Fue vinculante o no fue vinculante? Claro que sí. Tenemos otra página, miren ustedes. El chavismo gana el referéndum para la anexión del Esequibo y eleva las tensiones con Guyana. Fíjense, el chavismo es mentira. Ningún chavismo lo ganó toda Venezuela. Por la narrativa del país era decir que el referéndum no era vinculante y al mismo tiempo que era solamente una fracción política. Pero al día siguiente, no habían pasado todavía 24 horas y el jefe de Estado se presentó al CNE en el mediodía del 4 de diciembre para recibir nada más y nada menos que el certificado de un triunfo que abre las compuertas a reconquistar lo que es nuestro. Yo puedo decir que con la entrega de este certificado del día de hoy, con los resultados oficiales, se da inicio a una sexta etapa definitiva. Ahora sí vamos a recuperar los derechos de Venezuela históricos de la Guayana Esequiba. Ahora sí vamos a hacer justicia. Ahora sí vamos a reivindicarnos con la fuerza de todos en unión nacional. En unión de todos los factores. Es decir, lo acreditaron 10.5 millones de personas que fueron a sufragar. ¿Y qué ocurrió después? El diálogo. Pero hoy mismo, miren lo que decían los medios de comunicación. Esta es la DW, la Deutsche Welle de Alemania. Venezuela aprueba referéndum no vinculante sobre el Esequibo y además desconoce la cantidad de votos. Es decir, el CNE, que ha sido una institución transparente, democrática, fiable, completamente puede ser consultado sus resultados vía online con auditorías antes, durante y después. Y viene lo que dice. Pero también otros medios de comunicación como France 24, CNN, venezolanos aprueban y vean, abrumadora mayoría para anexar al mapa una zona que disputa con Guyana. Estamos hablando de una narrativa completamente falsa, es decir, desconociendo la voluntad popular. ¿No era vinculante? Bueno, le respondió con hechos. 48 horas después del referéndum, el jefe de Estado se plantó ante el país en cadena nacional y les dijo, vamos ahora a crear una ley porque el pueblo en la pregunta número 5, que apoyó con el 97%, dijo que quiere un nuevo Estado, Guayana Esequiba, pero además políticas acertadas para la recuperación progresiva de este espacio. Para prohibir la contratación con empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar y se haga mediante ley especial. Y se le dé en la ley especial, propongo 3 meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. 3 meses. Y estamos abiertos a conversar. Por las buenas, todo. Por las malas, nada. Decisiones acertadísimas, porque desde el año 2015 y sobre todo en 2018, cuando comenzó la exploración y la explotación de recursos, Guyana se los dio a ExxonMobil y a Shell. Detrás de ellos, ¿quién paga a los abogados? ¿Quién paga el gobierno? ¿Quién paga la élite que hoy gobierna en Guyana? ExxonMobil. Y el pueblo mucho más pobre, y ya lo veremos, no lo digo yo, lo dicen las mismas estadísticas. Fíjense, fueron 9 decisiones, ya vimos 3. Unido a ello, una alta comisión que va a presidir la vicepresidenta Delcy Rodríguez, un debate y aprobación de esta ley que ya es en primera discusión y en segunda, todo lo que traza el nuevo rumbo. Área de Desarrollo Integral, SODI, Zona de Desarrollo Integral en Tumeremo. ¿Quién la va a dirigir? La Autoridad Única Rodríguez Cabello, la Fuerza Armada presente en este gran espacio geográfico. Además, crear PDVSA Esequibo, CBG Esequibo, distribuir el nuevo mapa, plan de atención social y de cedulación, ley de prohibición de concesiones unilaterales y finalmente, porque no solamente pensamos en el tema petrolero, sino también en la biodiversidad. El reservorio, se nombraron 3 parques nacionales, es decir, la voluntad del pueblo. Se dice que hay 120.000 personas, un último censo, hay otros que dicen que son 80.000, pero el censo también lo va a hacer Venezuela y con total paz, concordia y además
llegó la tensión social. 120 casas, movimientos de tierra para reivindicar a la población de la Guayana Esequiba. Llega la gran misión Vivienda Venezuela a la Guayana Esequiba, Estado venezolano, Guayana Esequiba. 120 viviendas para honrar, acompañar y abrazar a nuestras comunidades. Y mientras Venezuela tomaba estas decisiones acertadísimas, ajustadas a su constitución, pero al mismo tiempo a su herencia libertaria, porque no le estamos quitando un centímetro de territorio a nadie, estamos reclamando lo que es nuestro, un séptimo, un 15% de nuestro espacio geográfico. Fíjense ustedes, está la llamada telefónica entre Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, con Irfan Ali, donde le dice que todo el apoyo que tendrá el Comando Sur, además que tiene todo el respaldo, es decir, la solidaridad. Mientras Venezuela tomaba decisiones en lo soberano, Irfan Ali llamaba: "Hello, Biden, how are you?" ¿Qué hacemos? Mire, seguimos acá. Estados Unidos realizará ejercicios militares con Guyana. Vean la fecha, 7 de diciembre, amenazando. Mientras Venezuela toma decisiones, ellos llaman por teléfono de una vez. "Come on here", le dijo Irfan Ali al Comando Sur, que por cierto, no desde ahora, desde el 2015 ha hecho innumerables movimientos armamentísticos con portaaviones, con buques de guerra en nuestro espacio geográfico, que está en disputa, aguas no delimitadas. Tenemos una tercera. Guyana pide a los países de la OEA que condenen a Venezuela por el ataque a su soberanía. Es decir, estamos hablando nada más y nada menos que del acorralamiento a nuestro territorio. Mientras Venezuela toma decisiones soberanas, Guyana recurría a mecanismos internacionales para intentar acorralar. Pero no nos amenaza nadie, no nos amedrenta nadie. Somos los hijos y las hijas de Bolívar. El dignatario aprovechó firmemente aquel día importantísimo, 8 de diciembre, Día de la Lealtad y el Amor a Hugo Chávez, una marcha multitudinaria en Caracas y expresiones de amor. Fue la última proclama: unidad, lucha, batalla y victoria. Con lealtad el pueblo le ha dicho 2 veces a Chávez: "Te lo juro, mi voto es para Maduro". Así se expresaba en aquella jornada. Salió también el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos a decir que los venezolanos tenemos que aceptar el laudo arbitral de París de 1899. ¿A quién le hacemos caso? ¿Al imperio o al pueblo? ¿Qué hago yo? ¿Me arrodillo al imperio? ¿Me rindo ante el imperio? Jamás me rendiré ante el imperio. Jamás nos rendiremos ante el imperialismo norteamericano. Que nadie se equivoque con Venezuela. Y el que se equivoca verá nuestro rostro de pueblo digno, libre y soberano. Miren, el mismo que dijo no al diálogo, el mismo que llamó a la OEA, el mismo que llamó a Biden, el mismo que llamó a Almagro, el mismo que convocó al Comando Sur, el mismo que se quería negar al diálogo. Adivinen, adivinen. Fíjense, aquí está Nicolás Maduro llegando nada más y nada menos que Argüelles, que es una de las regiones donde hay uno de los puertos más importantes, la capital del estado San Vicente y las Granadinas. Y ahí llegaba con una premisa: traer la paz y conversar, nada más y nada menos que con su par de Guyana, Irfan Ali. ¿Y qué dijo? Una propuesta. Después del 3 de diciembre vino un nuevo camino, se abrió una compuerta, se abrió una alameda, citando a Allende. CARICOM hayan logrado dar este paso y vamos a aprovecharlo al máximo en función de que nuestra América Latina y el Caribe siga siendo una zona de paz, como lo hemos aprobado. Presidente, usted siempre dice que la victoria suya es la paz. ¿Cree que en este caso de la controversia con Guyana Esequiba, su victoria también va a ser la paz? Será la victoria de la paz de nuestra patria, Venezuela, y de la patria grande también. La victoria es la paz. Y además con CARICOM, fíjense ustedes, CARICOM que ha tenido una posición favorable a Guyana, pero el jefe de Estado se sentó allí cara a cara con los integrantes de la comunidad caribeña. Son 15 estados, cumplieron 50 años el pasado 1 de agosto de 2023, y ahí está con la propuesta a Robert Kerry, a todos los participantes, entre ellos por supuesto miembros de la CELAC también, hablando ampliamente. Y después de esta reunión se dieron 3 reuniones: Venezuela, CARICOM y CELAC, Guyana, CARICOM y CELAC, y posteriormente, fíjense, momento histórico. El hombre que no quería hablar, el hombre que no reconocía a Nicolás Maduro, le dio la mano. Irfan Ali le dijo a Nicolás Maduro: aquí está. Y Nicolás Maduro, con valentía, con dignidad,
le dijo, señor, respete nuestra soberanía. Algunos decían, ¿te fijaste en la pulsera que tenía? ¿Te fijaste en el mapa? ¿Cómo es posible esto? Bueno, nada más y nada menos que por encima de cualquier diferencia, porque algunos dicen, no, mira, la política se llevó una pulsera con la misma mano derecha que le dio a la mano a Maduro, le dijo, este es mi mapa, mira, se lo puede tatuar en el cachete, se lo puede poner de collar. En la próxima reunión que va a ser en Brasil, se puede llevar una chaqueta con el mapa si él quiere. Eso no se mide así. La geopolítica, la diplomacia se mide por hechos. Y el hecho de que él haya acudido a San Vicente es una victoria de Maduro, porque Maduro lo invitó en septiembre a conversar y él dijo que no, envalentonado. Y al final, ¿qué hizo? Se reunió con Maduro. ¿Y de quién fue la propuesta? Es decir, que los votos neutralizaron las balas, como en 2017. Votos sí, balas no. Esto dijo Nicolás Maduro al salir de la reunión. Thank you very much. ¿Y por la paz? Victory forever. ¡Viva Venezuela! Victory forever. Forever and ever. ¡Victoria! Se hizo una reunión posterior, esa fue la salida de la reunión de Nicolás Maduro en la bilateral con Guyana. Y acá está la declaración importantísima, la CELAC, importante rumbo que se traza para la paz de todas y cada una de las expectativas. Ahora bien, ¿qué se firmó? Vamos a verlo de inmediato, porque hay detalles interesantes, los 10 puntos que trazaron tanto Guyana como Venezuela. ¿En el marco de qué? Adivinen, de una consolidación del respeto. Guyana cree en algo que Venezuela no, que es la CIJ. Acordaron todo lo que es la paz, sin ningún tipo de amenaza. Cualquier controversia tiene que resolverse entre los estados en el marco del Acuerdo de Ginebra. Comprometidos con la búsqueda de la buena vecindad, Guyana va a esperar a la CIJ, Venezuela no reconoce a la CIJ, avanzamos. Acordaron además continuar con el diálogo ante cualquier época, mutuo, es decir, el diálogo, no es la guerra, es el diálogo que se va a imponer. Ambos países también tendrán la palabra y derecho de intensificar cualquier conflicto, abstenerse de hacerlo, establecerán una comisión conjunta de ambos ministerios de Relaciones Exteriores. La CARICOM, la CELAC, presidente de Brasil, son garantes junto con la observación de la ONU. Ambos estados acordaron reunirse nuevamente en Brasil en los próximos 3 meses y agradecieron toda la buena disposición de San Vicente y las Granadinas. Pero aquí hay un aspecto que hay que resaltar, que es el ALBA TCP. El ALBA, nada más y nada menos. Y usted dirá, ¿pero por qué? Ese día, 14 de diciembre, estaba cumpliendo 19 años. Y el ALBA, ¿saben por qué está presente? Porque el primer ministro de San Vicente y las Granadinas es el presidente pro tempore de la CELAC. Y el primer ministro de la Mancomunidad de Dominica, Rosber Esquerri, es el presidente de CARICOM de manera pro tempore. Todo el espíritu de Chávez y Bolívar está presente y además el liderazgo de Lula da Silva. Es decir, el ALBA, creado con una maravillosa visión tanto de Chávez como de Fidel, hoy está más vigente que nunca. Y cuando llegó a Venezuela, esa misma noche, rozando la madrugada, 14 de diciembre, esto dijo el dignatario: victoria diplomática. Fue una jornada fructífera, intensa, por momentos tensa, pero donde pudimos hablar con la verdad. Agradezco al presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfan Ali, por su franqueza y por su disposición. Ahí está, franco, sincero, el diálogo. Ahora, ¿qué han dicho en las diferentes redes sociales? Esta reunión Maduro-Granger, embajadores de Venezuela y Guyana regresan a sus labores. ¿Cuándo fue esto? En 2015. Es decir, 8 años después, Nicolás Maduro aterrizó otra vez en el diálogo a Guyana. Pero detrás de esto está el petróleo. Ya para cerrar, ¿qué hay detrás de eso? ¿Por qué ExxonMobil? ¿Por qué Shell? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué Reino Unido tienen tanto interés en Guyana? ¿Quieren el bienestar de su pueblo? No, hoy el pueblo de Guyana es más pobre que hace 8 años. Pero si están produciendo petróleo, ¿a dónde van los casi 300.000 barriles por día? ¿Quién se lleva esos dividendos? ¿A dónde está esa plata? Miren, están robando al pueblo de Guyana y al pueblo de Venezuela. ¿Quién? La élite. ExxonMobil está teniendo hallazgos de más de 11.000 millones de barriles día. Pero vamos a bajar acá para ver la fotografía. ¿De dónde lo están sacando? Ellos identificaron 14 bloques. Esto se llama la fachada atlántica y nos pertenece. Todo esto que está aquí, Mar Caribe y fachada atlántica, es de Venezuela. Territorio en disputa, no delimitado. Y de aquí están extrayendo el petróleo. Y fíjense, otra página web. Vean ustedes, los dividendos de Guyana a través del petróleo que han descubierto, es el país con más crudo de todo el mundo, más que Arabia Saudita, más que Rusia y más que Venezuela. ¿Esto es un milagro? No,
Esto es un robo porque ese petróleo es nuestro. Avanzamos, fíjense ustedes. La producción de petróleo de Guyana va a alcanzar 1.2 millones de barriles por día, pero no es de Guyana, es un petróleo de Venezuela y estas son las estimaciones que hace el presidente Ali. Ahora bien, ¿cuánto ha ganado ExxonMobil? Se los pongo aquí en perspectiva. ExxonMobil bate récord de ganancia, 59.000 millones de dólares en 2022. Ellos produjeron 6.7 millones por hora en 2022. Imagínense ustedes, 6.7 millones ganados cada hora del año pasado. Y fíjense aquí, en plena crisis, el petróleo llegó a unos puntos claves álgidos durante el año 2022 debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, allí aprovechó ExxonMobil. ¿De dónde sacó el petróleo? ¿De dónde lo sacó? ¿Se lo compró a Rusia? No. ¿Se lo compró a Medio Oriente? No. Lo sacó de Guyana, pagando $1 por cada barril de regalía. Y finalmente, ganancias interanual de ExxonMobil cayeron un 54%. Para que vean que el negocio no le ha salido tan bien. El precio del crudo, saben ustedes que ha tenido un repunte importante. Estaba en $50, llegó a estar en $105 en el año 2022 debido a las presiones entre Rusia y Ucrania. Pero esta es la realidad. Por eso le dio 3 meses a Nicolás Maduro para abandonar nuestro territorio. Por eso ahora hace negocios PDVSA Esequibo y CBG Esequibo. Detrás de todo ello están las riquezas petroleras que mueven el mundo y que per cápita hoy Guyana es el país con más crudo del mundo, pero es un crudo que nos pertenece a nosotros. Y hasta las últimas consecuencias lo vamos a defender, porque esto no tiene tinte político, esto tiene una sola bandera, que es la venezolana, hay una sola candidata, que es la patria. Para aquellos que criticaban a Maduro, no, que sí, que no, que por qué referéndum, ahí están los resultados. Sentamos en la mesa a quienes no querían conversar. Frenamos las balas con votos y triunfó la diplomacia. Y hasta las últimas consecuencias vamos a defender lo que es nuestro. No le robamos nada a nadie. Estamos tras la búsqueda de lo que siempre ha sido de Venezuela. Hasta luego. Tras la noticia con Barry Cartaya.